Allí estaba yo en el panteón, desenterrando algo prohibido, algo muy malo, pero la ambición me ganó y lo que saqué de ahí me dio algo más que mi propia muerte. Relato Sarlov. El sicario y la maldición de la chiva negra, escrita por Norberto García. Hay una frase que dice: el cebo es el que engaña, no el pescador ni la caña. Mi nombre no lo puedo revelar, pero para fines prácticos me haré llamar Martín. Y tristemente, yo mismo pude descubrir cuánta verdad encierran esas palabras. Todo sucedió cuando apenas era un joven. La vida y todo el entorno en el que crecí me llevaron a tomar un camino equivocado. Yo viví en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo y todo sucedió en tiempo cuando el presidente había declarado la guerra en contra del crimen organizado. En medio de ese conflicto y debido a los múltiples enfrentamientos, la gente salía de la calle sin tener la certeza de volver a su casa. A decir verdad, en tiempos de guerra, los que más sufren son los inocentes. Y es que está por demás decir que la muerte no distingue entre pobres y poderosos, pues al final es lo único que tenemos seguro. Pero tan solo yo era un muchacho inexperto, con sueños de salir de la vida que me tocó. Siempre me pregunté el por qué el destino me eligió a mí, un tipo común y corriente, porque estoy convencido que no fue algo al azar, pues siempre hubo una oscuridad dentro de mí. Siempre fui muy introvertido. Casi no me gustaba jugar con niños de mi edad. De hecho, puedo decir que lo que más disfrutaba era pasar tiempo con mi abuela paterna, quien no era bien vista por la gente, porque se dedicaba a hacer brujería. Y a dichos de la gente, era muy efectiva, porque además de temida y respetada, la gente siempre buscaba su ayuda. En mi infancia, yo era muy apegado a ella, creando una conexión muy especial. Mi abuela era muy observadora y veía actitudes que para nada eran normales en un niño de mi edad, pues me gustaba acabar con animales, pero de una manera cruel. Siempre me decía que yo estaba maldito y que si no tomaba buenas decisiones, toda la oscuridad que llevaba en mi interior podía arrastrarme a la desgracia. A pesar de lo que mi abuela era para mí, siempre nos amó y procuró ayudarnos hasta que falleció. Eso fue un duro golpe, en especial para mí. En esos días recuerdo que tuve pesadillas que más bien parecían predicciones de mi futuro. Varias noches mi abuela me visitaba, lo sabía, porque donde dormía yo estaba su olor, y en mi cama sentía cómo se sentaba. En ese entonces pensé que quería asustarme, pero ya más grande me di cuenta que quería advertirme algo. Pero una noche, lo que se sentó en mi cama no fue mi abuela. Su olor había desaparecido, y en su lugar un olor desagradable apareció. Yo estaba tapado de pies a cabeza, pero algo hizo destaparme. Estaba muy oscuro, y solo me pareció ver cómo dos ojos brillantes desaparecieron al instante, y al mismo tiempo esa cosa no se sintió en la cama. La abuela jamás volvió a visitarme por las noches, pero esa cosa lo hizo varias veces, hasta que un día dejó de pasar. En aquel entonces, yo tan solo era un niño, pero a medida que fui creciendo descubrí cuánta verdad encerraban las palabras de mi abuela. Como dije, la vida y el destino me llevaron a que esa oscuridad se apoderara de mí. Desde muy pequeño mi vida se puso difícil. Al sufrir el abandono de mi padre, mis hermanos y yo
quedamos al cuidado de mi madre, quien se esforzaba para sacarnos adelante, pero en realidad apenas y alcanzaba para comer. Esta, agobiada al sentirse sin los medios para sacarnos adelante, había intentado rehacer su vida al lado de un hombre mayor de nombre Aurelio, que supo ganarse su confianza a base de falsas promesas. Este la convenció de hacer una vida juntos. Al principio todo marchaba muy bien, y por qué no decirlo, que se ganó nuestro cariño y respeto. Pero todo cambiaría después de algunos meses, pues cual si fuese una pesadilla, en mi casa, la pobreza, los malos tratos y los abusos por parte de mi padrastro nos hacían la vida imposible a mí y a mis hermanos. Era el pan de cada día en mi hogar, y qué decir de mi pobre madre, a quien trataba muy mal. Aurelio se había convertido en un alcohólico empedernido, que solo buscaba cualquier excusa para maltratar a mi madre, pero sobre todo a mis hermanos y a mí. Yo, como hermano mayor, siempre intentaba defenderlos, pero Aurelio, al ser un hombre mayor, siempre terminaba dándome una paliza. Todo en ese ambiente tan hostil había sembrado un odio que crecía día con día, y no veía la hora de largarme de mi casa. Pero el amor a mi madre y mis hermanos era más fuerte. Esto me impedía abandonar mi hogar. Bueno, si es que se le pudiera llamar así. Por lo que solo me quedaba esperar, no con la esperanza que nuestra vida cambiara. Nada de eso, pues mis deseos eran poder terminar con mis propias manos a ese maldito Aurelio. Mientras tanto, el tiempo transcurría, pero hubo un incidente que marcaría para toda mi vida mi existencia, y sucedió que en medio de toda esa ola de violencia e inseguridad que se vivía en mi ciudad, cierta noche, cuando volví a casa, me pareció extraño escuchar una escandalera que provenía de una casa. Afuera había algunas camionetas. En ese momento pude haber tomado mi camino y alejarme, pero siempre me pregunté el por qué me dejé llevar por esa maldita curiosidad. Al acercarme a tan solo algunos metros, pude ver cómo un grupo armado sacaba a un hombre de su casa. Su familia no quería que se llevaran a ese hombre, por lo que se aferraba a él con todas sus fuerzas, pero la suerte de ese hombre ya estaba echada. Así que con lujo de violencia aquellos hombres armados sacaron a ese pobre desgraciado y no dudaron en arremeter a golpes contra su familia también, quienes, horrorizados, solo vieron cómo lo sometían con lujo de violencia. Yo solo permanecí inmóvil, deseando que aquellos hombres no se percataran de mi presencia. Después, fui testigo de cómo le hicieron varias preguntas. Uno de ellos dijo: «Hasta aquí llegaste», vaciándole el cargador de su arma justo frente de la mirada incrédula de sus familiares, quienes lloraban a grito abierto y llenos de impotencia de no poder ayudar a su familiar. Todo aquello fue sin duda impactante, y más a mi corta edad, pues contaba apenas con 17 años. Pero debo confesar que, lejos de asustarme, yo quedé extasiado al ver cómo aquel cuerpo inerte derramaba todo su líquido vital por el piso. Podía sentir aquella adrenalina y esa emoción que me hizo descuidarme, pues para mi mala fortuna, unos perros que corrieron hacia mí me delataron, advirtiendo a aquellos sicarios de mi presencia. Rápidamente me rodearon y me subieron a una de sus trocas. Mi destino era incierto. Luego, alrededor de media hora, me bajaron entre un camino de terracería. Luego de bajarme de la troca, más de uno de ellos me dio con su arma en el estómago, sacándome el aire, diciéndome: «Pobre chamaco pendejo, te tocó la mala suerte, ya sabes mucho y no podemos arriesgarnos a que nos delates», mientras me apuntaban con el arma.
Yo apenas recuperando el aliento, en un esfuerzo desesperado le dije espera. El hombre se detuvo, clavando fijamente su mirada sobre mí. En ese momento estaba al borde de la muerte. Pero por más increíble que parezca, lejos de sentirme intimidado o rogar por mi vida, solo les dije, ¿de qué les sirve acabar conmigo? Mejor déjenme jalar con ustedes. Al escucharlos, todos comenzaron a reírse y me dijeron, ¿de qué nos podría servir un chamaco tonto como tú? Yo les dije, de nada les sirve gastar balas sobre mí. Yo por mi parte estoy dispuesto a todo para demostrárselos. En eso el hombre que me había golpeado volvió a darme otro golpe, pero ahora en la boca, rompiéndome el labio y la nariz, causando una fuerte hemorragia, mientras me decía, no me gusta la gente hocicona. Yo me levanté del piso y les dije, yo de verdad quiero jalar con ustedes, no pierden nada, y si no resulta, me tendrán a la mano para poder terminar conmigo, en el momento que ustedes quieran. Aquel hombre se paró. Estaba frente a mí, apuntándome la frente. Yo cerré mis ojos, esperando lo inevitable. Parecía que mi fin había llegado, cuando al escuchar un disparo cerca de mi cabeza, noté que todos se burlaban de mí. Mojé mis pantalones. El hombre que estaba a punto de liquidarme me tomó del pelo y me dijo, mira chamaco, esto no es un juego, y más vale que no le quieras jugar al vivo con nosotros. Tú mismo viste lo que le sucedió a aquel cabrón cuando se quería pasar de listo con el patrón. Aquí la cosa anda muy caliente con la ley, por lo que pronto te vamos a entregar un teléfono para que nos digas si miras algo raro. Cualquier cosa sospechosa, por mínimo que parezca, nos las dejas saber. Por el dinero no te agüites, nosotros te vamos a alivianar para que ya no tengas que trabajar. Cuando levanté la vista, respiré aliviado, mientras me entregaban un teléfono y algo de dinero. Como dije, las circunstancias y mi instinto de supervivencia me pusieron del lado equivocado. Pero de vuelta a mi hogar, nada había cambiado y yo mismo me guardé todo lo que me había pasado aquel día, para no hacer más dura la vida de mi madre, a quien le entregaba el dinero que ganaba con la maña. Ella me venía extrañada porque era más de lo que siempre acostumbraba darle. Siempre me cuestionó que de dónde sacaba todo ese dinero. Pero yo tan solo le decía, eso no importa. Jefa, guarde esos centavos. Quizás en un futuro nos pueda servir para salir de este maldito lugar. Mi madre, por su parte, aunque siempre trataba de hacérsela fuerte ante nosotros, me miró con mucho agradecimiento y me dijo, Dios te lo pague, mijo. Yo sé que tú más que nadie has visto siempre por nosotros y algún día la vida te lo va a recompensar. Yo le dije, no se preocupe, que con verla tranquila a usted me doy por bien servido. Mientras tanto, en las calles todo era un caos. No miento al decir que los muertos se contaban por decenas cada día. Por mi parte, el patrón se encontraba contento, pues gracias a mis advertencias, él y su gente habían conseguido eludir con éxito al ejército. Pero una noche, cuando regresaba a mi hogar, uno de mis hermanos pequeños corrió a alcanzarme para decirme que Aurelio había golpeado a mi madre. Rápidamente nos encaminamos hacia la casa, y al llegar pude ver a mi pobre madre tendida en el piso, bañada en sangre. Ella intentaba decirme que Aurelio le había quitado todo el dinero que con tanto esfuerzo había reunido. Pero eso era lo de menos, pues lo verdaderamente preocupante era ver la condición en la que mi madre se encontraba. En ese momento la ira se apoderó de mí y lo primero que hice fue pedirle a alguno de los hombres del patrón que me ayudaran a darle casa a ese desgraciado, prometiéndoles el dinero
que Aurelio había robado a mi madre. Fue cosa de minutos cuando una troca silbaba fuera de mi casa. Mi madre, aún sin poder recuperar el aliento, me pedía que no fuera a cometer una locura de la que me tuviera que arrepentir toda mi vida. Pero ya era demasiado tarde, pues sabía que la hora de Aurelio había llegado. La tarea era difícil y era como buscar una aguja en un pajar, pero sabía la debilidad de Aurelio por la bebida, así que luego de visitar algunos de los bares donde éste acostumbraba a frecuentar para emborracharse, por fin pude encontrarlo. Al verme frente a frente, este comenzó a burlarse y a maldecirme airadamente, sin imaginarse lo que estaba próximo a suceder. Pero fue cuando yo me acerqué hacia él, que él comenzó a quitarse la camisa, retándome para lucirse con sus compañeros. Él me tiró un golpe que logré esquivar con agilidad, al momento que le di un derechazo, que de lejos de hacerle daño, solo hizo que se siguiera burlando mientras me decía: «Eso es todo lo que traes». Luego caminó hacia mí, hasta sujetarme del cuello, pues pensaba que sería presa fácil. Lo que jamás imaginó fue que en esa ocasión no iba solo, y los dos hombres que me acompañaron lo atacaron, dejándolo totalmente golpeado. Posteriormente lo sacamos del lugar y lo llevamos en la troca. Debo reconocer que el odio y la ira me cegaron. En ese momento, de nuevo aquel olor que percibí en mi habitación cuando era niño volvió, y de nuevo en la oscuridad pude ver también aquellos ojos brillantes que me visitaban. Solo fueron unos segundos de aquella visión, pero no dejé de enfocarme en Aurelio. Aunque fueron muchas las súplicas de Aurelio pidiéndome que lo dejara ir, le dije: «Prometí que un día yo mismo terminaría contigo, y hoy ha llegado ese momento. Y ahora, ¿quién se ríe de quién? Voy a hacer que te arrepientas de haber nacido». Luego de algunos minutos e internarnos entre el monte en medio de una brecha, llegamos hasta un claro, donde lo bajamos, y fue ahí donde descargué toda la ira que tenía acumulada, propinándole una senda golpiza al punto que Aurelio ya no se reconocía, pues la habían molido a golpes. Estaba totalmente bañado en sangre, pero sabía que eso era un viaje sin retorno, por lo que uno de los hombres que me acompañaba me dio su escuadra que traía fajada y me dijo: «Vamos a ver de qué estás hecho, muchacho». En ese momento tomé el arma, temblando, quizás por la rabia que sentía. Apunté y recuerdo aún la mirada de Aurelio rogándome que no lo hiciera. Pero es bien cierto lo que dicen: lo difícil es empezar. Y en un movimiento casi instintivo jalé el gatillo, acertándole un balazo en la frente. Luego de revisarlo encontramos el dinero que había robado a mi madre. Cuando estaba por entregárselo, aquellos hombres me dijeron: «Déjalo así. Si te ayudamos, no fue por dinero en realidad. La verdad, queríamos saber si servías para este jale». Sin darme cuenta, esa noche comencé mi vida como sicario, de lo cual siempre me arrepentí, pero la vida me puso en esa situación. Y así que después volvería a manchar de sangre mis manos, lo cual me había convertido en una persona fría y calculadora, pero sobre todo ambiciosa. De hecho, mi familia era lo único que me permitía conservar la poca humanidad que me quedaba. Hasta que cierta noche, el patrón me encomendó un pedido un tanto extraño, y se trataba de transportar un bulto muy bien sellado, y al parecer valioso, pues se nos indicó que por ningún motivo lo abriéramos. Además, nos dijo: «Me responden con su vida». Nosotros le decíamos: «No se preocupe», mientras entre los dos lo subíamos al vehículo, pues para ese tiempo yo ya andaba en una troca junto a otro muchacho al que conocíamos con el sobrenombre del Ganso, y se nos pidió ir a un lugar
a las afueras de la ciudad, donde se veían personas trasnochando en bares de mala muerte, además de personas que recogían basura, algunos cartoneros y mujeres que parecían dedicarse a vender placer. Al internarnos más en el lugar donde se respiraba pobreza extrema, llegamos hasta una vivienda que apenas se sostenía. El ganso me dijo: «Aquí espérame, voy a llamar a doña Casilda». Él parecía ya conocer el lugar, pues con toda confianza abrió esa puerta amarrada con algunos alambres y se introdujo en el lugar. Y al cabo de algunos minutos me hizo una seña para que le ayudara a llevar el paquete al interior de la casa. Cuando entré, lo primero que pude notar fue lo pesado que se sentía ese ambiente, pues en esa casa había figuras siniestras y un altar muy extraño, además de un aroma como incienso muy penetrante, por lo que intuí que doña Casilda era una bruja. Pusimos el bulto sobre una mesa y de pronto escuché una voz de una mujer a mis espaldas. Se trataba de una mujer aproximadamente de 40 años, muy amable, y me dijo: «Mi nombre es Casilda. Es tu primera vez por acá, ¿verdad?». Yo le respondí que sí, afirmando con la cabeza. «No tenga miedo, mijo», mientras sonreía sarcásticamente. Después me sirvió un café a mí y a mi compañero y nos dijo: «Espérenme allá afuera, en lo que preparo el encargo del patrón». Nosotros encendimos un cigarrillo para calentarnos, pues un viento helado arreciaba. Una hora después, doña Casilda nos llamó y nos dijo que el encargo estaba listo, que tuviéramos cuidado, y nos dio indicaciones para que lo fuéramos a dejar a un cementerio que se encontraba a unos 15 minutos de ahí. De mala gana y un tanto enfadado, cargamos un bulto a la troca. Lo extraño era el mal olor que emanaba, pero en mi trabajo aprendimos no preguntar, simplemente obedecer. Al llegar al lugar donde se nos había indicado, me di cuenta que la puerta del cementerio estaba abierta y alumbrados con una linterna llegamos hasta un lugar donde mi compañero al parecer ya conocía. Cargamos el bulto, pero extrañamente pesaba demasiado. Mi compañero tuvo que volver a la troca por unas palas para excavar el agujero donde enterraríamos el paquete. Mientras tanto, yo me quedé esperando, pero mi curiosidad era mucha y no me pensaba quedar con la duda. Así que con una navaja que traía hice un pequeño corte en el saco de manta donde estaba envuelto el paquete. Cuando comencé a ver el contenido, sentí una fuerte descarga de adrenalina, pues pude ver fajos de billetes manchados con sangre. Cuando abrí un poco más para ver de qué se trataba, me di cuenta que era el cuerpo de una chiva llena de dólares, además de joyas que le habían introducido en los ojos y la nariz, como también en la boca. En ese instante mi compañero el ganso estaba regresando, y al ver que había abierto el bulto me gritó: «Deja todo como estaba, que vamos a enterrar esta porquería». Yo trataba de convencerlo que sacáramos aunque fuera un poco de dinero. Total, nadie se daría cuenta, pero él me dijo: «Con estas cosas no se juega». Entonces le pregunté si él ya sabía lo que llevábamos. ¿Por qué no me había dicho nada? Mi compañero me dijo: «Todo esto es una tentación del diablo. Ese dinero está maldito, Martín. ¿Por qué crees que la bruja vive en esa pocilga rodeada de tanta pobreza? Si las cosas fueran tan sencillas, ¿crees que doña Casilda no pudo haber sacado algo para ella misma? No caigas en la trampa. No todo lo que brille es oro. Es mejor que te olvides de todo esto y sigamos. Además, tú sabes que con el patrón no se juega. Recuerda lo que nos dijo, que le respondiéramos con nuestra propia vida si algo le llegaba a pasar a su encargo». Un tanto resignado le dije: «Tienes razón, compa. Mejor vámonos de aquí». Ya era tarde y estaba a punto de amanecer, así que luego de cenar algo nos fuimos a descansar.
Al día siguiente, cuando desperté, un pensamiento se había apoderado de mi mente y era el sacar el dinero que habíamos enterrado. Yo ya estaba cansado del tipo de vida que llevaba. Mis hermanos, gracias al dinero que ganaba, ahora podían ir a la escuela y aspirar a un mejor futuro, a uno mejor que el mío. Pero sobre todo, mi madre, quien había sido tan golpeada por la vida. Pero a pesar que no ganaba nada mal, muchas veces no era suficiente. Y todos esos pensamientos se agolpaban dentro de mi mente hasta que mi maldita ambición me llevó a tomar una decisión de la cual me arrepentiré toda mi vida. Pues 3 noches después, regresé a buscar el dinero que habíamos enterrado junto con aquella chiva negra. Desde que llegué a aquel cementerio, había algo que me impulsaba a alejarme de aquel maldito lugar. Vi como una chiva negra caminaba entre las tumbas y volteaba a verme y caminaba como si me vigilara. Pero muchas veces el hambre y la necesidad son las peores consejeras. Así que, acallando mi conciencia, fui y desenterré aquella chiva, a la cual ya le habían empezado a salir gusanos. Con mucho asco, me di la tarea de retirar el dinero y las joyas en un maletín que llevaba. Pero hubo algo muy extraño, pues sucedió que cuando retiré los diamantes que tenía incrustados en los ojos, las cuencas vacías parecían clavarse fijamente sobre mí, y por increíble que parezca, la boca de aquel animal parecía dibujar una horrible sonrisa. Pero en ese momento ya no había marcha atrás, y desde aquel día sucederían cosas muy extrañas, pero por algún motivo muy adentro de mí sabía que la había regado. Las cosas mejoraron para mi familia y por mucho tiempo sentía que me iba bien. Después de haberme ganado la maldición, sabiendo el mal que podría caer en mí, ahí me encontraba solo en aquel cementerio. La cabra que les había contado estaba rondando el panteón. Seguía mirándome después de haber tomado el dinero y las joyas. Salí a prisa de ahí, volteé hacia la puerta del panteón y la cabra estaba ahí. De repente se paró en 2 patas, la piel se me erizó y en un parpadeo, esta ya había desaparecido. Así que pensé que tan solo eran los nervios que llevaba, y apresurado me alejé de aquel lugar. Al paso de los días comencé a sentir en mi hogar cosas extrañas, pues me sentía observado muchas veces. No podía dormir, pues constantemente tenía una pesadilla en la cual esa horrible cabra aparecía como intentando perseguirme. Además, en todas las ocasiones me alcanzaba, causándome dolores indescriptibles. Era una tortura que se repetía noche tras noche. Mis pesadillas eran tan vívidas que siempre despertaba con la boca seca y bañado en sudor. Por otro lado, en mi trabajo, los operativos y la guerra contra otros grupos rivales estaban a la orden del día, pues muchos de mis compañeros habían caído abatidos. Todo esto tenía muy nervioso al patrón. Entretanto, mi familia se había ido a vivir a la ciudad de Monterrey y cada que podía solamente iba y los visitaba. Mis hermanos cada día estaban más cerca de terminar su carrera y eso me llenaba de orgullo, pues a pesar de no ser su padre, había adquirido esa responsabilidad y sentía que era mi deber sacarlos adelante. Mi madre se veía radiante, pero hubo cosas que me parecían extrañas, pues en ocasiones cuando fui a visitarlos, mi madre me dijo que sentía una angustia que la oprimía. Esto debido a pesadillas en las que veía cómo mis hermanos y yo estábamos tendidos, muertos entre grandes charcos de sangre. Yo trataba de ser discreto para no angustiarla, pero era más que evidente
que no andaba en buenos pasos. Lo único que me tranquilizaba era ver que con el dinero que le di a mi madre pudo hacerse de una casa digna donde vivía ella y mis hermanos. A excepción de eso, todo parecía ir demasiado bien. Pero de vuelta en mi realidad, todo cambiaría. Una noche, mientras escoltábamos al hijo del patrón de camino a su rancho, fuimos emboscados y en medio del tiroteo sucedió lo increíble. Y fue que al estar acorralado el auto donde viajaba el hijo de mi patrón, burló a la muerte frente a mis ojos. Pues su auto quedó totalmente destrozado debido a la metralla que recibió. Mis compañeros llegaron a auxiliarlos y logramos contener el ataque, haciendo que el grupo rival huyera. Pero en ese momento lo preocupante era saber cómo estaba el hijo del patrón. Al acercarnos al vehículo, nos sentimos aliviados al ver que éste estaba totalmente ileso. Todo eso parecía imposible, pues el chofer y 2 de los escoltas que viajaban con él habían quedado totalmente abatidos, pero el joven salió sin ningún rasguño. Todo eso nos causó extrañez, pero nos sentíamos más tranquilos, pues de haber muerto aquel joven, quizás todos nosotros lo hubiéramos hecho también. Yo permanecía incrédulo, y el ganso, mi compañero, me conocía muy bien, pues había gran confianza entre nosotros. Yo le pregunté que si cómo era posible que aquel muchacho hubiera salido ileso. Fue entonces que el ganso, mirándome fijamente, me dijo: ¿recuerdas la chiva que llevamos a enterrar? Ese era un trabajo muy especial que doña Casilda le preparó al patrón. Eso que llevamos aquella noche era una ofrenda por protección, porque cuando una vida se gana, otra se pierde. No es ni la primera, ni será la última. Lo cierto es que lo que se iba a llorar en casa del patrón, se va a llorar ahora en otro lado. Sinceramente, yo no entendí lo que mi compañero me decía, pero esa misma noche, con mucho dolor y espanto, pude descubrir que efectivamente el pacto que había hecho el patrón había sido efectivo, pues cuando llegué hasta el lugar donde dormía, descubrí en mi celular varias llamadas perdidas. Eran del número de mi madre. Muy preocupado en ese momento, un extraño presentimiento se apoderó de mí e inmediatamente me dispuse a devolverle la llamada lleno de incertidumbre. El teléfono sonaba en un compás de espera interminable y de pronto una voz entrecortada por el llanto me respondió. Era mi madre, que inconsolable me daba la noticia del fallecimiento de mi hermano Damián. Al parecer, fue víctima de un asalto al intentar resistirse, y una ráfaga de balas le arrebató la vida, y así escasas 2 horas de aquel suceso. Cuando intenté reaccionar, una crisis de ansiedad se apoderó de mí y le dije que saldría para Monterrey en ese mismo instante. Mi patrón entendió la urgencia y la gravedad de mi pérdida, por lo que inclusive me dio algo de dinero para apoyarme con los gastos funerarios. No cabe duda que nadie está preparado para una pérdida de esa magnitud. Ver a mi madre y mis hermanos sufriendo era lo que más me partía el corazón, pero debido a mi trabajo, tuve que llevar mi duelo en silencio e intentar darle vuelta a la página rápidamente, pues mi patrón me necesitaba. Las cosas en Nuevo Laredo estaban muy calientes. Ya habíamos perdido mucha gente y se veía que cada día traían más cerca al patrón, pues mi amigo el ganso me puso al tanto. Cierto día nos tocó mover a la familia del jefe a una ubicación segura. Íbamos varias camionetas. Cuando entramos a una brecha donde intentamos rodear para llegar a uno de los ranchos, nuevamente nos vimos sorprendidos en otra emboscada, en donde el objetivo claramente era el patrón.
pues desde un principio los pistoleros se fueron sobre su camioneta. En cuestión de minutos nos vimos envueltos en un fuego intenso. Ganso iba en la troca del patrón y me contó lo que sucedió, pues luego de darles alcance los intentaron rafaguear. Los compañeros cayeron, a excepción del Ganso, quien a pesar de haber sido alcanzado por algunos disparos, fue testigo de lo que pasó. Cuando se acercaron para intentar rematar al jefe, estaba ileso a pesar que los disparos habían sido a quemarropa. Tomando a los hombres desprevenidos sin darles oportunidad de hacer nada, echó mano a su arma, terminando con aquellos hombres. El patrón les gritaba, lleno de furia, mientras les vaciaba todo el cargador. Se notaba muy eufórico y lleno de adrenalina. Fue entonces cuando pudimos asistirlo. El Ganso estaba muy malherido y a duras penas alcanzó a llegar para recibir atención médica. Pero sin duda, lo que lo tenía más perturbado fue lo que miró. A pesar de su debilidad me decía, compa, yo no debería de estar vivo, mucho menos el patrón. Ya me lo había dicho, pero yo pude ver cómo las balas pasaban a través de él. Yo lo escuchaba e intentaba tranquilizarlo. Él notó mi gesto de impresión y me dijo, sé que quizás todo esto te suene increíble, pero recuerda lo que sucedió con el hijo del patrón y de cómo la libró de manera milagrosa. Además, puedes ver la camisa del patrón, está totalmente perforada. En mi interior las palabras del Ganso me hicieron reflexionar atando cabos. Lo que causó en mí fue un sentimiento de estupor y ansiedad, pues de inmediato lo relacioné con el trabajo de protección que la bruja le había hecho al patrón, además de mis pesadillas y esa maldita voz que me decía una vida por otra. Luego que llevamos al Ganso para recibir atención médica, el patrón nos mandó a limpiar el desmadre que se había hecho en la brecha. Fue entonces que pude comprobar las palabras de mi compañero al ver la camisa del patrón llena de orificios. Sentí que mi cuerpo se estremecía, lleno de escalofríos, porque me recorría de arriba abajo. En mi mente el recuerdo de mis pesadillas me atormentaban, pues la simple idea de perder a otro de mis familiares me tenía lleno de ansiedad. Luego de cumplir las órdenes del patrón, como pude, llamé a mi madre pidiendo a Dios que todos estuvieran bien. El teléfono sonando me mantenía en un compás de espera. Puedo asegurar que esos segundos parecían una eternidad, hasta que mi madre me respondió un tanto extrañada al escuchar mi respiración agitada. «Todo está bien», me dijo, y yo respondí que sí. De igual manera le pregunté por mis hermanos, que si todos estaban bien. Ella me dijo que no me preocupara. En ese momento yo respiré un tanto aliviado, pero la zozobra se había apoderado de mí e inventándome una excusa le dije al patrón que tenía que salir por algunos días. Pareció comprender mi situación y me dijo que no había problema, pero que tratara de resolver todo lo más pronto posible, porque los madrazos estaban fuertes y me necesitaba. Fue así que tomé camino, rumbo a la ciudad de Monterrey. Encendí un cigarro para calmar mi ansiedad y de pronto el ambiente en el interior de mi troca se puso muy denso y la temperatura descendió súbitamente. Fue entonces cuando pude ver por el retrovisor una sombra oscura en el asiento trasero de mi camioneta. Mi corazón comenzó a acelerarse y a pesar del terror que experimentaba, como pude me calmé, respiré profundo, cerré los ojos por un instante y al abrirlos, todo había vuelto a la normalidad. Al llegar a Monterrey, me recibió mi familia. Mi madre, quien me conocía muy bien, pudo ver que algo andaba mal y me llamó para que conversáramos aparte. Yo no sabía qué hacer, si decirle lo que estaba pasando o callar. Al final tuve que confesarle
lo que hice aquel día y de cómo robé el dinero y las joyas de aquel trabajo de brujería, además de todos los sucesos sobrenaturales que me estaban aconteciendo. Ella solo me miraba llena de decepción. Yo intenté justificarme, diciendo que todo lo que hice por ellos fue por hacerles un bien, que si estaba ahí es porque temía que algo le fuera a suceder a alguien de mi familia. Mi madre me dijo que mis hermanos eran muchachos de bien dedicados al estudio, que no se metían en problemas. Yo la interrumpí y le dije que deberíamos buscar ayuda antes que algo malo ocurriera. En ese preciso instante, una llamada entró al teléfono de mi madre. Ella respondió y tan solo pude ver la expresión de su rostro y cómo sus ojos se inundaban de lágrimas a la par que comenzó a llorar desgarradoramente. Y no era para menos, pues le acababan de informar que Javier, uno de mis hermanos, acababa de ser atropellado y que había perdido la vida casi al instante. Yo me acerqué a intentar consolar a mi madre, pero ella me miraba llena de rencor, reprochándome que todo eso era culpa mía. Además que ya había hecho suficiente daño, que ella se iría de esa casa, pues no quería nada que tuviera que ver conmigo. Esto que les cuento sin duda es algo muy doloroso, porque no tuve la oportunidad de despedirme de mi hermano, ya que tanto mi madre como mi hermana impidieron que yo estuviera en el servicio funerario. Tristemente, esa fue la última vez que volví a saber de ellas, lo que provocó en mí una profunda tristeza y depresión. Pero eso no era el mayor de mis problemas, pues yo me sentía perseguido en todos lados por esa sombra que constantemente me acechaba. En todos lugares a donde iba, y esa cosa estaba a punto de volverme loco. Confieso que en mi desesperación intenté quitarme la vida, pero parecía que la misma muerte no me quería con ella todavía. Así las cosas, aunque mi dolor era muy grande, tuve que volver hasta Nuevo Laredo, donde los problemas seguían a la orden del día. A mi regreso, lo primero que hice fue buscar a mi compa el Ganso, de quien me enteré por algunos compañeros que ya se encontraba recuperándose en su casa. Al verme me preguntó que si qué pasaba conmigo, pues me notaba bastante mal. Ya había perdido bastante peso, además de mi cara demacrada. Y todo eso se debía a que casi no dormía ni comía, tan solo me la pasaba fumando y bebiendo. Yo no le quería contar nada, pero tanta fue su insistencia que le platiqué todo lo que había pasado y de cómo mi maldita ambición me hizo volver y desenterrar el trabajo de Casilda, el que le había hecho al patrón, y después sacar el dinero. Pero yo pensaba que eso le había costado la vida a mis hermanos, además que mi madre y mi hermana no querían saber de mí. Yo le dije: sé que usted me advirtió que no tomara nada de aquel trabajo, compa, pero la verdad, yo no sé qué hacer. He intentado terminar con mi vida, pero no puedo de verdad, estoy maldito. El Ganso solo me escuchaba atentamente, contrario a lo que yo esperaba. El Ganso me miró y me dijo: lo hecho está, compa. No queda más que intentar buscar una solución. Yo le comenté que aún tenía parte del dinero que robé, además de las joyas de aquel trabajo negro, que buscaría devolverlo a la bruja Casilda. Pero el Ganso me dijo: mire, compa, si usted hace eso, el patrón va a buscar a su familia para desquitarse. Ya lo conoces. Él guardó silencio por un momento y me dijo: usted sabe que en este jale se conoce mucha gente, y hace muchos años uno de mis hermanos conoció un hombre que se dedicaba a pasar gente al otro lado. Este era muy efectivo, porque además de pollero era un brujo muy poderoso.
A mi familia nos ayudó para quitarnos unos trabajos que gente envidiosa nos había hecho. Si usted quiere, yo le voy a decir dónde encontrarlo. Se llama Gaspar y vive en un lugar llamado Huichapán, esto en el estado de Hidalgo. Yo le agradecí y fui a hablar con el patrón para que me diera chance una vez más de ausentarme. Yo le inventé que me iba a hacer un tratamiento médico y él, al verme tan demacrado, me creyó y me dijo: está bien, yo sé que usted es de huevos y no se raja, te necesito, pero en esas condiciones no me sirves, ve y aliviánate y cuando estés sano, aquí te espero. Yo le agradecí, aunque en mi interior una rabia profunda tenía al saber que mis hermanos habían muerto por su culpa. Pero sabía que aunque quisiera no podría hacer nada para desquitarme. Resignado, sin nada que perder, partí rumbo al estado de Hidalgo en busca de aquel hombre que quizás me podría ayudar. El trayecto se me hizo eterno debido a las cosas tan horribles que experimentaba, pues visiones de mis hermanos fallecidos me atormentaban por la culpa que sentía. Pero al fin pude llegar siguiendo las instrucciones que el ganso me había dado. Llegué hasta un pequeño poblado de casas muy sencillas, entre las cuales había una que se distinguía debido a su tamaño y buenos acabados. La gente de los alrededores se veían muy curiosos. Cuando llamé, una mujer me atendió y me preguntó que si qué se me ofrecía. Yo le dije que andaba buscando a un tal Gaspar, que si ese era el lugar correcto. Después les dije quién me había recomendado. Ella me hizo pasar hasta un cobertizo donde un hombre me recibió, y al estirar la mano para saludarlo me percaté que éste no tenía. Era como si se las hubieran amputado. En su lugar tenía una especie de prótesis, como si de garfio se tratara. Él notó mi mirada y me dijo: creo que no soy lo que esperabas. Mientras esbozaba una sonrisa, él me analizó de arriba abajo y me dijo: estás bien jodido y traes algo muy pesado contigo. Pero mejor dime, ¿cómo te puedo ayudar, muchacho? Yo le expliqué todo lo que había sucedido. Primero, de cómo había robado el dinero y las joyas de aquel trabajo de brujería, además a lo que me dedicaba. También de los atentados recibidos por el patrón y su hijo. Le habían costado la vida a mis hermanos y él solo movió la cabeza y me dijo: hay cosas que no cambian. Siempre la pinche ambición hace que todo termine mal. Luego me contó de cómo había perdido sus manos debido a la ambición de su yerno y me dijo: muchas lecciones las tenemos que aprender por la mala, pero si todavía estás vivo, puede que haya algo de esperanza para ti. Lo que tú hiciste, sin duda, fue la causa de que tus hermanos murieran, y si no detenemos esto, también tu madre y tu hermana morirán. Yo le interrumpí y le dije que si había alguna manera de revertir eso. Él me dijo que no me podía garantizar nada, pero que la única manera que podía detener ese trabajo era devolver las cosas a su dueño. Yo le dije que eso resultaría prácticamente imposible, porque gran parte de ese dinero ya había sido gastado, que solo me quedaba una parte, además de las joyas que había robado. Después me dijo que con las joyas podría ser suficiente. No será una tarea sencilla. Debo prepararte para quitarte esa presencia que te está consumiendo. Una de las cosas que debes estar consciente es que quizás no la libres. Si tú quieres, seguimos adelante o aquí le paramos. Yo le respondí que mi vida no valía nada, pero que mi madre y mi hermana, yo no quería que les pasara nada. Tú vas a tener que quedarte unos días aquí en la casa, me dijo. Te voy a dar unas cosas para que tomes y vamos a ver lo que pasa. Pero eso sí, nada de alcohol.
Y así comenzó el proceso que duró 3 días, en los cuales hubiera preferido morir. Don Gaspar estuvo conmigo, y fue en la tercera noche cuando la presencia se manifestó, reclamándome a mí y a mi familia. Pero don Gaspar la enfrentó, y aunque se resistía, la pudo sacar. Para ese punto yo ya estaba totalmente cansado. Habíamos dado el primer paso, pero aún faltaba lo más importante, y era cómo devolver las joyas a su dueño. Fueron horas en las que pensamos cómo hacerlo. Sucedió que al ver mi arma, la cual siempre cargaba conmigo, que a don Gaspar le surgió una idea. Le incrustaríamos las joyas en esa pistola y yo se la daría como regalo al patrón. Yo le respondí que sería complicado, porque él nunca aceptaba nada de regalos. Absolutamente de nadie, porque él era muy quisquilloso. Y fue entonces que le pregunté si el arma se la podía regalar al hijo del patrón, que había sufrido el primer tiroteo. Don Gaspar me dijo que quizás eso podría funcionar. Aparte, era la única oportunidad que nos quedaba. Yo le agradecí a don Gaspar por todas sus atenciones, y cuando estaba a punto de retirarme, saqué un fajo de billetes para pagarle. Este no me quiso recibir nada y me dijo: no es necesario, muchacho. Mejor use ese dinero para algo de provecho o ayuda a alguien que lo necesite. Le agradecí y partí de nuevo a cumplir mi destino. Ya de regreso a la frontera, me di a la tarea de encontrar a un joyero para que me hiciera el encargo de la pistola. Y aunque fue algo muy costoso, por lo especial del pedido, los resultados valieron la pena. Mientras eso sucedía, el patrón volvió a hacer otro encargo a la bruja Casilda. A dichos de los compañeros, desde hace días, se encontraba paranoico, con delirio de persecución. Yo sospechaba que aquel ente que me atormentaba quizás había ido a cobrar su deuda. Poco a poco todo estaba acomodándose, pero sabía que debía dar el siguiente paso, y eso era entregar el arma al hijo del patrón, quien era ostentoso y prepotente, por lo que casi no hablaba con nadie de nosotros, por lo que debía ser sutil para no levantar sospechas. Pasaron un par de meses sin que tuviera la más mínima oportunidad de darle el arma, hasta que comencé a hacer amistad con uno de sus amigos cercanos, quien era de los más allegados, y aprovechando que se acercaba el cumpleaños del hijo del patrón, yo le ofrecí el regalo perfecto. Desde que el muchacho vio de qué se trataba, le brillaron los ojos, cosa que me hizo desconfiar que realmente se le entregara, pero no había marcha atrás. Ahora solo me quedaba esperar a que todo saliera según mis planes. La fiesta se llevó a cabo, y para mi sorpresa, al final de la noche, el hijo del patrón alardeaba con su arma como niño con juguete nuevo, disparando al aire en compañía de sus amigos. Por mi parte, estaba todo hecho. Ahora solo me quedaba el saber si mi plan había dado resultado. Así pasaron los meses, y la lucha con el gobierno seguía a tal punto que nos sentíamos acorralados. Parecía que era cuestión de tiempo para que todos cayéramos muertos o en prisión. Yo recuerdo el día que se daría ese cruel desenlace, y sucedió de una manera inesperada, cuando andábamos custodiando al hijo del patrón. Debido al encierro por tanto tiroteo en la frontera, andaba aburrido y salió a divertirse. Ya por la madrugada, cuando íbamos de regreso, nos dimos cuenta que comenzaron a seguirnos. Cuando intentamos reaccionar fue demasiado tarde, pues parte de los compañeros se nos voltearon. El hijo del patrón, al percatarse, empezó a echar bala, sin imaginar que sería uno de los nuestros quien le arrebataría la vida, y por la espalda. El cuerpo cayó al suelo y una figura negra apareció. Esta se hincó en el piso y al hijo del patrón
Parecía que le decía algo en el oído. Volteó a verme y de ese rostro, que era todo de negro, una sonrisa apareció. Se levantó sin dejar de verme, desapareciendo poco a poco, y lo último en desvanecerse fue esa tétrica sonrisa. Casi en ese instante, todo se volvió un caos. No escuchaba nada. Mis oídos estaban sordos. Solo veía todo como en cámara lenta. Pero esta vez no corrimos con la suerte de otras ocasiones. Yo fui testigo de todo. Infelizmente, mis compañeros y yo también caímos, pues en cuestión de segundos ya estábamos rodeados por gente del gobierno. Por tal motivo, nos tuvimos que rendir. Fue así que todos fuimos apresados. Bueno, los que quedamos vivos. Hoy en día, paso mis días desde una prisión federal. Como ustedes se podrán imaginar, hubo luto en la casa del patrón. Y es que, al que hierro mata, a hierro muere. Les puedo decir que nadie puede burlar a la muerte. A mi madre y a mi hermana nunca más las volví a ver. Sé que esta fría prisión será mi tumba, pues ya no tengo esperanza en esta vida y mucho menos redención en la eternidad. Lo único que me sirve de consuelo es el saber que mi familia está a salvo, pues gracias a mi amigo el ganso pude saber que ellas se fueron para el otro lado. Al final, las palabras de mi abuela se volvieron realidad. Y esa curiosidad en mi interior me alcanzó con trágicas consecuencias. Para muchos, quizás fui una víctima de las circunstancias, pero lo cierto es que cada quien elige el camino que quiere recorrer. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Si quieres apoyar al canal, ya sabes, ve a escuchar otro de mis relatos. Y muy feliz año 2024 para todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.